Presidenta, señorías, egun guzti hoy. Decía el ministro, o hacía alusión a la anterior ocasión en la que ha tenido que venir aquí, en ese caso era a principios de año, para anunciar medidas coyunturales, que no estructurales, que mantuvieran o supusieran ciertos niveles de protección social para toda la gente que lo estaba pasando mal, con la realidad muy marcada en ese momento por la todavía difícil pandemia. Y, sin embargo, y también lo decía el ministro, nos encontramos ahora con una situación aún más grave por la realidad que tiene que ver con la guerra en Ucrania provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Y todo eso es cierto, pero se lo decíamos antes y se lo decimos ahora. El problema, la dificultad va a seguir después de esta votación, de esta aprobación. Nosotros vamos a votar a favor. Pero, como le digo, el problema va a seguir porque, en el fondo, ustedes están planteando siempre medidas coyunturales para un problema que, por desgracia, es estructural y al que la realidad todavía lo hace más estructural. Porque usted señala, y no es el único, lo hace mucha gente del Gobierno, no se lo tome, por tanto, como un reproche personal, pero señala que estas medidas están permitiendo no dejar a nadie atrás. Y yo creo que eso sienta muy mal a los millones de nadie que se están quedando atrás porque estas medidas, aun siendo necesarias, no sirven para garantizar la protección social efectiva a todos y a todas. Baste mirar las hemerotecas, no es una cuestión de controversia dialéctica, es decir, todos los días vemos desahucios, todos los días vemos gente que se va al desempleo, todos los días vemos a gente que tiene dificultades para sostener los servicios básicos o para acceder a los servicios básicos, al agua, a la luz, a la electricidad y que, por tanto, viven la pobreza energética. Yo le voy a dar datos que supongo que usted también conoce, que de alguna manera certifican que eso de que estas medidas permiten no dejar a nadie atrás no es cierto. Probablemente, sin estas medidas, habría más gente que se quedara atrás, y eso sí se lo compro, sí se lo acepto, pero no es cierto, más allá del autobombo político, que con esto se solucione todo, que con esto no haya nadie en situación de dificultad. ¿Y por qué le decimos que estas medidas siguen siendo insuficientes? Pues porque son coyunturales, porque no son estructurales, porque cada vez que intentamos conseguir que algo sea estructural nos encontramos con una maraña parlamentaria que nos obliga a pasar meses para convertir en estructural, es decir, en definitivo, algo tan básico como que a nadie le priven de su acceso a la electricidad. Y ahí seguimos, y ojalá podamos decir algún día que se ha convertido en un derecho básico universal y permanente, pero a día de hoy, todavía a día de hoy, eso no es así. Y probablemente no es así porque los diferentes gobiernos de este Estado no han sido capaces, por lo menos en los últimos 40 años, para no tirarme más tiempo atrás, en los años de democracia, ningún gobierno, sea el color que sea, de este Estado ha sido capaz de bajar del 18% de su población o de situar a la población en riesgo de vulnerabilidad, de pobreza, por debajo del 18%. Es más, en el año 2021 ese porcentaje era del 21%, que traducido, para que se me entienda todavía aún mejor, significa que 9.829.000 personas en el Estado español y en el 2021 tenían riesgo de caer en la pobreza. Ve ahí cómo hay millones de nadie que no se sienten directamente concernidos por lo que aquí les decimos. Pero si no se ha sido capaz de rebajar ese umbral de riesgo de pobreza, tampoco lo ha sido con la pobreza infantil. Más de 2 millones de niños viven en la actualidad en el Estado español en pobreza infantil. El desempleo juvenil está en el 37,4, según los últimos datos. Nada hace indicar que haya descendido abruptamente. Quizás no haya aumentado, no lo sé, habrá que esperar a los datos, pero no ha descendido. La brecha de género sigue siendo el 28,6, según los últimos informes de Gesta del año 2020. Los desahucios en 2022 en 2021 crecieron por 3 respecto a los que se provocaron o sucedieron en 2020, de 9.873 a 35.000. El 37,4% de las personas que tienen alquilada una vivienda destinan más del 40% de sus ingresos a poder pagar esa vivienda. La inflación, que en diciembre era del 6,5 y nos parecía escandalosa, hoy ya es del 7,5. Las eléctricas, el año pasado, sumaron más de 6.500 millones de euros de beneficio. Sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas vimos cómo se multiplicaba el precio de la factura de la luz, pese a otras medidas coyunturales, que también aprobamos en su momento, pero que también les señalamos que eran insuficientes. Y de esa realidad de datos, nosotros sí sacamos algunas conclusiones o certezas. La primera es que el sistema económico en el que nos movemos, en el que se mueve el Estado español y nos obliga a todos a movernos, vaya bien o mal, necesita una legión de pobres. Que ese sistema es profundamente desigual y es escasamente redistributivo. Que el sistema de protección social que despliega el Estado español es incompleto y deja a mucha gente atrás. Y eso, que es desde nuestro punto de vista evidente, sabemos que lo va a ser más, tampoco hace falta ser
clarividente si lo que hacemos dentro de esta escalada militarista que en el conjunto de las sociedades europeas se está dando, pues lo que va a hacer es que se inviertan más recursos públicos en lógicas militaristas, en armamento, en defensa, y que, por tanto, haya menos dinero a destinar para políticas de protección social. Y todo esto en un contexto en el que este Gobierno, igual que los anteriores, y en este modelo, siempre han intentado ligar o conciliar los intereses de las élites con los intereses de las clases populares. Se lo hemos dicho en más de una ocasión. Nosotros creemos más en una vieja máxima que decía que ni guerra entre pueblos ni paz entre clases, porque no creemos que se puedan conciliar los intereses de las élites con los intereses de unas clases populares cada vez más depauperadas. Y todavía más, sabemos que los recursos minerales, que son finitos, cada vez son menos y que, por tanto, acceder a ellos cada vez es más difícil y que quien accede es quien tiene posición de fuerza y que emplea esa posición de fuerza en cualquiera de las posibilidades que les sea posible hacerlo. Y sabemos que el calentamiento global va a ir a más y eso sabemos que va a generar lugares cada vez de vida más difícil y que, por tanto, los Estados fuertes van a pretender blindarse de esa difícil realidad. Y ahí hay que mirar hacia el futuro y se nos anuncian tiempos duros en el que habrá que hacer sacrificios. Yo creo que la primera que toca preguntarle al presidente es decirle que quiénes tienen que hacer sacrificios y con qué intensidad van a tener que hacerlos. Se nos pide, lo pedía el señor Borrell, que frente al precio del gas y la dependencia del gas ruso cerremos las llaves de acceso del gas de los ciudadanos y ciudadanas y no se da cuenta que el consumo de gas por los ciudadanos y ciudadanas apenas alcanza el 12% del total, que es la industria la que consume más y es la industria que ya está cerrando esta semana y que va a cerrar en masa probablemente la siguiente. Perdón. Se nos habla del precio de los combustibles y se obvia que ya el lunes parece que hay una huelga de transportistas porque no pueden seguir hacia adelante con eso. Por eso les pedimos medidas radicales, les pedimos que pongan freno a los precios energéticos, le pedimos que eviten una devaluación salarial, que garanticen el acceso universal a la luz, agua y calefacción para todos y no solo para quien pueda pagarla, que haya más ayudas a pymes y autónomos y, como alguien nos dirá que cómo se puede pagar todo esto, que cómo se puede hacer todo esto que decimos, les decimos que es muy fácil, que tienen que pagar más quien más tienen, que tiene que haber impuestos especiales para la banca, las grandes fortunas y las empresas del IBEX 35 y, sobre todo, si esto les parece duro, porque supongo que a esas empresas les parecerá duro, les decimos que invoquen el artículo 128 de la Constitución española, de su texto sagrado, que dice que toda la riqueza del país estará al servicio del interés general en un momento concreto y en un momento de economía de guerra parece que podemos estar definiendo bastante bien y con certeza señor cuál es el Matute, momento concreto. tiene usted que terminar, por favor. Muchas gracias, señor Matute.